Vamos a hablar de la clasificación de los medicamentos. Existen varias clasificaciones y nosotros vamos a comenzar con el artículo 224 de la Ley General de Salud. Este artículo nos dice que los medicamentos se pueden clasificar de acuerdo a su forma de preparación y existen tres categorías: formulaciones magistrales, medicamentos oficinales y especialidades farmacéuticas. A los medicamentos se les nombrará formulaciones magistrales cuando sean preparados conforme a la fórmula prescrita por un médico. Un médico puede dar indicaciones específicas para que un farmacéutico prepare un medicamento individualizado que solamente puede ser utilizado por un paciente en específico para una patología en particular. Los medicamentos pueden ser llamados oficinales cuando la preparación se realice de acuerdo a las reglas de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Aquí el medicamento no es precisamente individualizado, pero se prepara solamente bajo pedido. Los medicamentos pueden ser llamados especialidades farmacéuticas cuando sean preparados con fórmulas autorizadas por la Secretaría de Salud en establecimientos de la industria químico-farmacéutica. Estos medicamentos son los más comunes y los que se venden de manera mayoritaria en farmacias. El artículo 224 de la Ley General de Salud también nos indica que los medicamentos se pueden clasificar por su naturaleza. Existen tres categorías: medicamentos alopáticos, medicamentos homeopáticos y medicamentos herbolarios. Los medicamentos alopáticos son toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio y que se presente en forma farmacéutica, se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas, y que se encuentre registrado en la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos para medicamentos alopáticos. Tenemos una imagen de un medicamento alopático que son los que comúnmente encontramos en farmacias. La principal característica de los medicamentos alopáticos es que se conoce la estructura química y propiedades físico-químicas y biológicas de los principios activos. Dentro de esta categoría encontramos al medicamento biotecnológico, que es toda sustancia que haya sido producida por biotecnología molecular, que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio y que se presente en forma farmacéutica, que se identifique como tal por su actividad farmacológica y propiedades físicas, químicas y biológicas. Un ejemplo de un medicamento biotecnológico es la insulina y otras hormonas. Los medicamentos homeopáticos son toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio y que sea elaborado de acuerdo con los procedimientos de fabricación descritos en la farmacopea homeopática de los Estados Unidos mexicanos, en las de otros países u otras fuentes de información científica nacional e internacional. Los medicamentos homeopáticos los conocemos tradicionalmente por aquellas diluciones que están impregnadas en chochitos que se administran por vía oral. Los medicamentos herbolarios son los productos elaborados con material vegetal o algún derivado de este, cuyo ingrediente principal es la parte aérea o subterránea de una planta, o extractos y tinturas, así como jugos, resinas, aceites grasos y esenciales presentados en forma farmacéutica cuya eficacia terapéutica y seguridad ha sido confirmada científicamente en la literatura nacional o internacional. Tenemos una imagen de un medicamento herbolario que es un extracto de la planta Hedera helix. El artículo 226 de la Ley General de Salud nos habla sobre la clasificación de los medicamentos para su venta. En este artículo existen 6 categorías. Primero está la fracción 1, medicamentos que solo pueden adquirirse con receta o permiso especial expedido por la Secretaría de Salud. Un ejemplo de un medicamento de la fracción 1 es el fentanilo. La fracción 2 son medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que deberá retenerse
y ser registrada en los libros de control. Esta receta puede ser resurtida hasta en 2 ocasiones. Un ejemplo de un medicamento de la fracción 2 es el diazepam. La fracción 3 son medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que deberá retenerse y ser registrada en los libros de control, pero estos pueden resurtirse hasta en 3 ocasiones. Un ejemplo de un medicamento de la fracción 3 es la fentermina. En la fracción 4 tenemos medicamentos que para adquirirse requieren receta médica, pero pueden resurtirse tantas veces como lo indique el médico que prescribe. Un ejemplo de estos medicamentos son los antibióticos, como la amoxicilina con el ácido clavulano. En la fracción 5 tenemos medicamentos sin receta autorizados para su venta exclusivamente en farmacias. Un ejemplo de estos es el preparado antifludes que contiene amantadina, clorfenamina y paracetamol. Y por último, la fracción 6, que son medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y que pueden expenderse en otros establecimientos que no sean farmacia. Un ejemplo de estos medicamentos es el ácido acetilsalicílico. Es importante en el proceso de dispensación conocer la existencia del registro sanitario. ¿Cuáles son los componentes de la clave de registro sanitario de cada uno de los medicamentos? Primero, vamos a analizar paso a paso el registro sanitario de este medicamento herbolario. Primero, tiene un número consecutivo asignado por la autoridad sanitaria. Segundo, una sigla que indica el tipo de medicamento. M para alopático, P para herbolario, H para homeopático. Tercero, el año en el que fue autorizado el registro. Y cuarto, las siglas SSA de la Secretaría de Salud, seguido a la fracción a la que pertenece el medicamento. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos este preparado de acetilcisteína y primero tiene ese número asignado por la autoridad sanitaria, después la M para indicar que es un medicamento alopático, posteriormente el año en el que le fue autorizado el registro y por último las siglas SSA de la Secretaría de Salud y la fracción 6 a la cual pertenece, lo cual nos indica que es un medicamento que se puede vender sin receta y en establecimientos que no sean farmacias.